Ahí está. A ver, empecemos. La importancia. La importancia de la investigación radica en, en los diferentes actores. Se verán implicados dentro de una situación actual de los estudiantes, que en el uso de herramientas digitales en casa, es decir, mediante el proceso de investigación se podrá realizar un análisis y brindará información a los profesores que también se proponen un plan de mejora para que cada uno de los dichos agentes que intervienen en las diferentes actividades planteadas. Como resultado de esto, la investigación tendrá un impacto de forma integral por las personas que intervienen y lo que se quiere con esto. Está muy mal redactado, no logro entender. Veamos. La importancia de la investigación radica en que diferentes actores, ¿cuáles son los diferentes actores? En este caso vendrían a ser estudiantes y docentes. Hay que poner eso, porque diferentes actores nos pueden poner varias cosas. Les pido un ratito, tengo una llamada urgente, les voy a interrumpir un ratito. Ok. A ver, disculpas. Entonces, la importancia de la investigación radica en que los diferentes actores, hay que poner entonces. Radica en que docentes y estudiantes se ven implicados dentro de la situación actual que es el uso de herramientas digitales en casa. Se ven implicadas en una forma, en un nuevo sistema de estudio con el uso de herramientas digitales. Bórrele todo eso ahí. Allá está abajo. Abajo dice con herramientas digitales. Con el uso o a través de el uso de herramientas digitales. A través de. Ya está puesto ahí. En vez de con él, a través de. Con el uso de herramientas digitales. No, señor. Sistema de estudio a través del uso de herramientas digitales. Sígale el párrafo que yo lo estoy viendo, por favor. Aquí en esta parte. Esto, en vez de con él, póngale a través de. A ver, herramientas digitales. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Ya me perdí. Le estoy señalando yo con mi flecha. No me está siguiendo usted. Verá, yo les pido, solamente les doy las ideas. No redacten exactamente como yo les digo. Yo les doy las ideas. Ustedes después tienen que pulirlo, por favor. Entonces, pero síganle. Aquí dice, con el uso, a ver, en un sistema de estudio a través del uso. En la segunda línea, señor. No le borre todo. No, voy a marcar nomás. A través del uso de herramientas digitales en casa. Ok. Es decir, mediante el proceso de... Es decir, no, en casa punto seguido. En la redacción hay que tener mucho cuidado. En casa punto seguido. Todo eso se borra. El proceso de investigación. El proceso de investigación se podrá realizar un análisis.
No, es que están terriblemente mal redactados. En el proceso de investigación, a ver, yo les sugiero rehagan todo ese párrafo, no se logra entender. Ok, Carlitos. Tienen ideas bastante cruzadas, no tienen separado las ideas y en esta parte lo que tienen que indicar es que las herramientas que están utilizando no son conocidas totalmente por alumnos y profesores y además han sido algunas, como usted dice, desarrolladas y capacitadas por parte de los profesores, pero no de la entidad educativa como tal, ¿no? Sí. Esa es la idea que debería ir en en el segundo párrafo. Entonces, Ya. es fundamental el trabajo con los estudiantes en el tema de tecnologías, con estudiantes y docentes. Sí, ya estamos anotando, ya sigan anotando, Carlitos. Con estudiantes y docentes en el tema de tecnologías porque muchos desconocen varios factores y problemáticas que desembocan por el uso desmedido e inadecuado. ¿Por qué desmedido? En este caso, lo que no tienen lo que es una forma adecuada del manejo de la herramienta. ¿Pero qué significa desmedido? Manejan, Desmedido significa que están trabajando mucho más de lo que deben hacer. mm, Es fundamental el trabajo con estudiantes en el tema de tecnologías porque muchos desconocen varios factores, no factores, y problemática que desembocan en el uso desmedido y inadecuado de los medios digitales. ¿Cuáles son los factores inadecuados? eh, ¿cómo se dirigirse a opciones que no corresponden para cumplir el objetivo? Pero eso no está bien redactado. Pónganlo como usted lo dice. De esta forma Ok. se educa a los estudiantes y se desarrolla una formación global que tendrá influencia no solo dentro del plantel, sino de la comunidad. ¿Por qué en la comunidad? En la población educativa, ¿Por qué? porque ahí vamos nosotros a estudiar prácticamente lo que es el uso y manejo de la herramienta. ¿Cuál es la comunidad? Porque usted dice Eh, global que tendrá Estudiantes. influencia no solo dentro del plantel, sino en la comunidad. Dentro del plantel son los estudiantes. ¿Cuál es la comunidad? Mm, entonces aquí ya nos confundimos nosotros. Estamos poniendo demasiadas cosas que no son. Ok. Siempre atendemos nosotros a poner más cosas de lo de la realidad. Ustedes ni siquiera se están planteando hacer en todo el plantel, sino que habla de la justificación a ver, dice estudiantes de básica superior, intensiva. Habla de ellos. Y en algún momento por arriba decían el paralelo A. Sí, paralelo a Entonces, básica superior. por eso, entonces está hablando de un grupo específico. Entonces, ¿por qué pone aquí influencia del plantel y la comunidad? Eso no va. Tiene que ser del sitio, del grupo donde ustedes van a investigar. Esta investigación es pertinente ante la rapidez que se desarrollan las comunicaciones. La rapidez que se desarrollan. O sea, que tiene que En ver la ese rapidez que se caso, desarrollan. Si no, primero tienen que aprender a manejar lo básico, ¿no es cierto? Investigación pertinente ante la necesidad de manejar, de poder utilizar las herramientas tecnológicas que que la institución está utilizando al momento. Después vemos el desarrollo, sí. El cambio en el modo que se forman las relaciones interpersonales
y la inmediatez de la información y el contenido. No, la redacción no está bien clara. En general no está clara. Estamos hablando de que necesitan conocer las herramientas. ¿Qué tiene que ver con las relaciones interpersonales? Si ustedes no están cayendo, no están investigando las relaciones interpersonales. Están viendo que utilicen bien las herramientas, nada más. Inmediatez de información y el contenido de las herramientas digitales que se genera a diario. Ya, es importante. A ver, hagamos una cosa. Yo les invito a ustedes al grupo en que algún momento, por favor, que no sé, más tarde, el lunes, cuando sea, hagamos una revisión de esto, pero exclusivamente con el grupo. Listo, Tenemos, Carlitos. tenemos que revisar algunas cosas, porque hay algunas fallas y no tienen nada que ver con la parte técnica, sino más bien con la parte de redacción y de planteamiento de las cosas. Entonces, ustedes me dicen cuándo, nos enlazamos así mismo por Zoom un ratito, unos 10, 15 minutos, y ahí vemos al detalle, ¿sí? Listo, Carlitos. Lo hacemos más directamente, ok. Ya. Cristian. No, Cristian no estaba. Maritza creo que quería, ¿no? Sí, Carlitos, teníamos ya los objetivos y queríamos ver si nos puede ayudar revisando, por favor, al grupo. Revisémoslos. Ya, gracias. Ya le comparto. Sino que... a ver. Deme un segundito, por favor. Listo. Ya. No sé si de mi sala están mis compañeros. Jorge creo que me iba a ayudar con la lectura. Carlitos, buenos días, compañeros, buenos días. Bueno, nosotros nos hemos reunido y ya hemos planteado lo que es el objetivo general y el objetivo específico de acuerdo a las correcciones que realizamos en la primera intervención. El objetivo general está basado a lo que es el planteamiento del problema y los específicos de acuerdo a lo que planteamos las preguntas, ¿no? Dice en el objetivo general, investigar el impacto de la modalidad virtual en el proceso de lectoescritura en los estudiantes de tercero de Educación General Básica Paralelo A, de la Unidad Educativa Cardenal Carlos María de la Torre, Provincia Pichincha, Parroquia del Quinche, año lectivo 2020-2021. Ya, ahí un solo cambio. Investigar no, investigar es lo general. Lo que nosotros vamos a hacer es investigar justamente. Pero dentro de la investigación, ¿qué es lo que van a hacer? Conocer, entender, analizar. Analiza. Analizar sería ahí. Ok. Yep. Lo demás, Solo ese cambio nomás. en ese caso, sí. Ya, listo. Dentro de los objetivos específicos, de acuerdo a las preguntas planteadas, tenemos como primero el identificar las principales dificultades que se observan en los estudiantes que iniciaron el proceso de lectoescritura durante la virtualidad. No le pongan principales. Identificar dificultades, nada más. En el momento en que lo identifican, ahí pueden dividir si son principales o secundarios. Listo, Carlos. Ya. El segundo objetivo específico es analizar si las evaluaciones diagnósticas aplicadas a los estudiantes que finalizaron el segundo de Educación General Básica durante la virtualidad han sido satisfactorias. A ver. No. Solamente ponga analizar las evaluaciones diagnósticas. Ya, directo. Sí, no digan si han sido satisfactorias, porque o sea, de hecho, en toda evaluación que nosotros hacemos, vamos a encontrar algo, por lo menos una que no es satisfactoria. ¿No es cierto? Ya. Eso es, digamos, como dicen los gente de sistemas, por default. Entonces, Ya, listo. entonces, ahí analicemos a ver qué resulta. Ya, ya, correcto. Entonces, la tercera dice identificar las mayores dificultades durante la virtualidad desde la experiencia docente. Igual, identificar dificultades nada más. Identificar dificultades, ya. La cuarta, describir las principales dificultades al momento de cumplir con el perfil de salida de los estudiantes de segundo de Educación General Básica. Solo sería
describir las dificultades o No, describir dificultades. pero ahí nos está cruzando con la primera. Identificar dificultades que sucedan a los estudiantes que iniciaron el proceso. O sea, si es que nosotros identificamos las de salida, deberían ser las mismas que de Perdón, la primera habla desde la experiencia docente, desde las dificultades del docente, y la otra habla del perfil de No. salida de los chicos de segundo. Ajá. No, la primera dice identificar dificultades que se observan en los estudiantes. No dice En los docente. estudiantes. ¿Cuál? No dice docente. Es ¿Cuál? decir, La la primera. En el primer objetivo, Maritza. Ah, ya, es que una habla de lectoescritura y la otra habla del perfil de salida, y esta nos decía que le dejemos nomás las dos, porque en la revisión nos dijo que le dejemos las dos preguntas. Las dos por eso preguntas. dijimos- Ajá. Sí, pero ahí a ver si yo estoy confundido. El de lectoescritura es en general lo que se va a ver, Ajá. sea de entrada o sea de salida. ¿Cuál es la Correcto. diferencia entre lectoescritura y la de entrada? No, lo que pasa es que arriba está más específico desde lectoescritura. En el de abajo, cuando habla de perfil de salida, en el lectoescritura hay diferentes cosas que se evalúan, no solamente lectoescritura, sino hay diferentes destrezas que deben tener los chicos ya cumplidos en el perfil de salida. Ah, pero ¿no sería mejor basarse solamente en el tema ¿Ya? de lectoescritura? Entonces le borraría la 4 y quedaría solo la 1 que queda Porque en el específica. objetivo general están hablando de lectoescritura nada más. Ajá, Sí, ya listo, correcto. perfecto. Ok. Ya, listo. Entonces quedaría como número 4, determinar las destrezas con criterio de desempeño menos desarrolladas durante la virtualidad. Determinar las destrezas con criterio de desempeño. ¿A qué se refiere con eso? Es que en lo que es educación básica, bueno, nosotros en lo que es primaria y secundaria tenemos lo que son destrezas con criterio de desempeño dentro del currículum. Entonces ahí se determina cuáles son las destrezas que los chicos deben cumplir dentro de cada asignatura. Lo que es lectoescritura existen unas destrezas con criterio de desempeño que tienen que estar desarrolladas al final de cada nivel. Entonces hay que especificar, determinar las destrezas referentes a la lectoescritura. A ver, Ah, ya, como que criterio de especificar que las desempeño destrezas con criterio de desempeño dentro de lo que es de menos lectoescritura. desarrolladas. ¿Por qué menos desarrolladas? Las que no se No se cumplieron con cumplieron. cabalidad para ser reforzadas, por ejemplo. Pero De en, aquí la- saldría pero ya en el como objetivo 1, una... pero en el objetivo 1 y 3 ya tenemos eso. mm, Las destrezas vienen a ser más ya específicas de cada nivel. En cambio, arriba habla de un proceso de lectoescritura. Y las evaluaciones diagnósticas, en cambio, son las que nos indican los... Totalmente de acuerdo, pero dentro del proceso está el análisis de destrezas, ¿o no? en Debería la estar. evaluación. No sé, dentro del proceso, Dentro dentro del del proceso ya proceso está, de... ya está el determinar destrezas. Claro, están detalladas ya las destrezas con criterio de desempeño dentro del proceso. Exacto. Entonces, ¿por qué hablar de proceso en general si ya tenemos dentro de eso el Sí, sí. desempeño y de redundar acá? Y entonces le borraríamos la número 4 también. Sí, Ujú. ya no, tampoco le dejaríamos. Entonces Tenemos, le dejaríamos las 3, supongo. perfecto. Quedarían las 3, Sí, ya, perfecto. para no redundar. Ya, entonces, esos son los objetivos que De nosotros acuerdo. nos hemos planteado. Muy bien, muchas gracias. Ya, Gracias. gracias, Carlos. Marcia, por favor. Buenos días, doctor. Gracias. Buenos días, doctora Marcia. Bueno, nosotros nosotros vamos a presentar desde el inicio el trabajo. Ya. El tema son factores de riesgos presentes en el contexto familiar que afectan el proceso de aprendizaje en los estudiantes de bachillerato de la unidad educativa Luis Felipe Borja, ubicado en la ciudad de Quito, parroquia Chillogallo, durante el año lectivo 2021-2022. Ok, veamos el problema, a ver si con eso lo completo. Planteamiento del problema. A finales del 2019, con la aparición de la pandemia COVID-19 en China y su propagación mundial en el año 2020, demostró que ningún país estaba preparado para afrontar una enfermedad de tal magnitud. Sin embargo, con el paso de los meses... No podemos poner eso. Demostró que ningún país estaba preparado. ¿Eso quién lo dice?
¿Tiene alguna fuente que diga eso? Sí se estaba revisando en lo Pero, del... ¿tiene alguna fuente que diga eso formalmente? Porque eso sí, significa un estudio a nivel mundial, ¿no? sí, tal vez no se le pegó por lo que le descargamos del drive el archivo, sí están con fuentes bibliográficas. Ya, pero esta parte tiene que ser porque demostró que ningún país está preparado para enfrentar una enfermedad de tal magnitud. No es tan cierto. Ya. Bueno, le sacamos de una fuente bibliográfica este resumen de aquí. Sí estaba, doctor, porque en la parte de acá abajo nosotros pusimos la fuente del COE y del UNICEF. Ya, ok. Tal vez, no sé, como le descargamos del drive, no se copió la bibliografía. Ya. Ya. Sin embargo, con el paso de los meses, todos los países, incluido Ecuador, se vieron obligados a implantar medidas que permitan frenar la tasa de contagios y muertes, por lo que el gobierno del presidente de aquel entonces, el señor Lenín Moreno, implantó el plan Quédate en casa, con el fin de bajar los índices de contagio y muertes por el virus. El plan exigía a la población a permanecer en aislamiento. Familias enteras empezaron una nueva rutina, todos a trabajar y estudiar, conviviendo en un mismo lugar. En consecuencia, ciertos estudiantes se vieron vulnerados debido al contexto familiar al que pertenecen, aumentando los factores de riesgo en los mismos. Ok. Esta nueva rutina generó varias causas al alterar dentro de la familia en los De alerta. estudiantes de bachillerato. Causas de alerta, dice, ¿no? Sí, perdón. Causas de alerta dentro de la familia en los estudiantes de bachillerato de la Unidad Educativa Luis Felipe Borja, de la parroquia Chillogay, provocando características de inestabilidad, problemas psicológicos, emocionales, así como falta de recursos económicos para solventar necesidades básicas, conductas anómalas como ingestas de sustancias psicotróficas, delincuencia, entre otras. A ver, Esta situación, la pandemia ocasionó el incremento de sustancias psicotrópicas y delincuencia. el consumo, Por eso, incrementó. ¿Están sí, seguros? incrementa. ¿Están seguros? De acuerdo a la realidad de donde se vive, donde es esta unidad educativa de la parroquia Chillogay, sí se ha aumentado, Ya. según... ¿Sigo? Sí, por favor. Ya. Estas situaciones desataron problemas de agresividad, conductas compulsivas, violencia física, psicológica y sexual dentro de los hogares, ya que al encontrarse en Chillogay una zona de alta vulnerabilidad y de riesgo psicosocial. Ya. Teniendo en cuenta lo anterior, se busca conocer cuáles podrían ser los factores de riesgo y establecer medidas de prevención que ayuden a mejorar el proceso de aprendizaje a los estudiantes de bachillerato de la institución Luis Felipe Borja durante el periodo lectivo 2021-2022. Ya, entonces sería, teniendo en cuenta lo anterior, se busca conocer cuáles son los factores de riesgo y establecer en lo posible medidas de prevención, y establecer en el futuro posibles medidas de prevención. Ya. Le interrumpo otro ratito, disculpe que tengo problemas con mi madre y no estoy pendiente. Está bien, síganos. Me cerraron, perdón. Lo que pasa es que mi madre está con virus y es de alto riesgo, entonces tengo que estar atento. Bueno, entonces con eso, hasta ahí quedaría bien. Vamos a las preguntas. Ya, las preguntas son, ¿cuáles son los factores de riesgo presentes en el contexto familiar que afectan el proceso de aprendizaje durante la pandemia en los estudiantes de bachillerato de la Unidad Educativa Luis Felipe Borja? ¿Cuáles son los factores de riesgo? Perfecto. ¿Cuál es la diversidad familiar de los estudiantes de bachillerato de la Unidad Educativa Luis Felipe Borja? No. ¿Qué significa diversidad familiar? Em, Carlitos, son los tipos de familia que encontramos en el sector. Por ejemplo, familias monoparentales, las que viven con los abuelitos, etcétera, etcétera. Ya, no será entonces, igual, están utilizando mucho la palabra cuál y cuáles. Identificar, a ver, no lo pongo, déjeme pensar. ¿Qué No, tipos de familia? yo no le pondría diversidad familiar, sino
em, Tipos de familia, tal vez. la composición familiar, la estructura familiar, conocer la realidad socioeconómica familiar, alguna cosa así. Ya, listo. Ya le copio la idea. Ya. De Carlitos. La tercera, bueno, ahí nos sugirió que cambiemos cuáles. ¿Cuáles son las consecuencias que afectan el proceso de aprendizaje a los estudiantes debido a los factores de riesgo que se presentan en el contexto familiar? Ah, ahí decía, ¿qué ¿Qué consecuencias? efectos en el proceso de aprendizaje se presentan? Ahí sí le ponen todo lo demás. En los estudiantes debido a los factores. En los estudiantes debido a los factores de riesgo. Ahí está ya lo demás, ¿no? Le borro esta parte de aquí que presentan. no. ¿Sí está bien? Ya. ¿Qué efectos en el proceso de aprendizaje se presentan en el proceso de aprendizaje en los estudiantes? ¿Qué efectos en el proceso de aprendizaje se presentan en los estudiantes debido a los factores de riesgo Bueno, aquí hay que cambiar del contexto familiar? Exactamente. ¿Sí? Ya, doctor. Perdón, Carlitos. Ya, exacto. Estamos de acuerdo. Cuarta. ¿Cuál ha sido el factor de riesgo más común presente en las familias durante la pandemia en los estudiantes de bachillerato de la unidad educativa? No, porque arriba ya está usted averiguando cuáles son los factores de riesgo y ahí se los categoriza cuáles son los más importantes y los menos importantes. Ya. La quinta, ¿cómo mejorar los procesos de aprendizaje que han sido afectados por los diferentes factores, he repetido, de riesgos presentados en el contexto familiar? No, ese tampoco va porque eso ya es algo operativo. O sea, lo que quiero decir es que con lo conocido, Ya. en la parte de arriba se verá cómo mejorar, ¿no es cierto? Pero si usted le pone como objetivo cómo mejorar, significa que además al final de su trabajo tienen que demostrar que se ha puesto cosas en práctica y que han dado resultado. Se van a demorar por lo menos un año más o 2 años más. Claro. Entonces, dejen el proceso de investigación exclusivamente de conocimiento de factores, nada más. Ya. Entonces vamos al punto de la delimitación Verán, del problema. esa es otra indicación que les doy para su tesis. Cuidado con poner esas cosas, que también nos equivocamos muchas veces en eso. En que nosotros muchas veces ponemos eso, ¿no? Eso, objetivo, porque la pregunta lleva al objetivo. Es poner en práctica esto para que mejore tal cosa. Perfecto. Entonces, cuando termine su tesis y se vaya a graduar, usted tiene que demostrar que ha puesto en práctica y eso ha funcionado. Si no, no se gradúa. Ya. Por eso les digo, delimiten las cosas muy bien, ¿no? Ok. Delimitación del problema. Como los factores de riesgo en el contexto familiar afectaron los procesos de aprendizaje en los estudiantes de bachillerato en la institución educativa Luis Felipe Borja durante el año lectivo 2021-2022. Entonces van a esperar que se acabe el año 2022 para hacer el proceso de investigación. Tal vez analizando el año anterior, el Exactamente. 19-20. 2021. Bueno, entonces ahí podemos cambiar el contexto. Ajá. En la población, el tiempo también le tenemos que cambiar. La población son los estudiantes de bachillerato y padres de familia. Ya. La institución educativa Luis Felipe Borja. El lugar es el sector de Chillogallo, ubicado en la ciudad de Quito. Ya.
Problemática, factores de riesgos presentes en el contexto familiar que afectan los aprendizajes. De acuerdo. La justificación. Otra cosa aquí es justificación. Por favor, tienen que identificar cuáles son los beneficios sociales, los beneficios metodológicos, los beneficios... Lo que está en el último cuadro que vimos en ese tema, ¿no? En la última diapositiva que vimos. Eso les pedí que lo pongan. Eso dentro de la delimitación, Carlitos. De la justificación. Ah, ya, perdón. Ya. La pandemia COVID-19 deja a su paso grandes consecuencias sociales, económicas y familiares a nivel mundial, y en especial dentro de nuestro país. La UNICEF en su boletín señala, el coronavirus es una emergencia de salud pública con impactos multidimensionales que conllevan riesgos y efectos en los niños, niñas, adolescentes y familias. Aquí está la bibliografía. En el cual estos factores se encuentran expuestos a mayores situaciones de violencia, maltrato, abuso o explotación. En nuestro país, el Centro de Operaciones de Emergencia COE, desde el año 2019 implantó medidas precautelares con la finalidad de frenar el contagio masivo. Entre ellas podemos mencionar la restricción de movilidad, el cual ocasionó el aislamiento domiciliario y la suspensión de labores presenciales, obligando el incremento de carga, tareas y cuidados del hogar, en especial del sexo femenino. Además, la pérdida repentina de... A ver. Cuidado. Primero empiecen, en la redacción está mal iniciada en cada párrafo. Pone punto aparte y pone el cual. Si le pone el cual, es punto seguido, no es punto aparte. Ocasionó el aislamiento domiciliario y la suspensión de labores presenciales, obligando al incremento de cargas y tareas en el hogar, en especial al sexo femenino. Ojo, el COE no obligó a que el sexo femenino haga eso. Ya. Ahí está indicando que el COE dice, las medidas del COE, el sexo femenino tiene que hacer más. Eso ya es por costumbre cultural en nuestro medio, que es una deformación, pero cuidado con poner eso, ¿no? Ya, listo. Además, la pérdida repentina de los ingresos familiares afectó la capacidad financiera de las familias, sumando a ella la desigualdad en acceso de servicios de salud. Todos estos inconvenientes han generado el incremento exponencial de personas en estado extremo de estrés, que influyen de manera directa sobre la estabilidad emocional y psicosocial de las familias ecuatorianas. Eso está perfecto. En base a lo anteriormente mencionado, se ha visto la necesidad de reconocer los factores de riesgos presentes en el contexto familiar ecuatoriano durante la pandemia en los estudiantes de bachillerato de la Unidad Educativa Luis Felipe Borja, ubicada en la ciudad de Quito, parroquia Chillogay, lo cual permitirá ubicar las principales variables que influyen durante esta crisis al núcleo familiar, con la finalidad de ejecutar planes de mitigación que mejoren la calidad de vida de los pobladores. La presente investigación se justifica porque constituye una propuesta enfocada a mejorar las relaciones familiares, buscando medidas preventivas que contribuyan al aprendizaje eficaz. No. Regresamos a lo mismo de antes, ¿no? Eso ya decimos que vamos a hacer eso. La presente investigación se justifica porque contribuirá o contribuiría a conocer los cambios en cuanto a relaciones familiares. Búsquele la mejor forma de redactar eso, ¿no? Ya. Todo lo siguiente. Todo lo que sigue. Ya, listo. No, pues eso no le borre. No, le estoy señalando con amarillos para corregir lo rojo para borrar. Por eso le puso rojo hace un ratito. Sí, perdón. Enfocada a mejorar relaciones familiares. Bórrele eso que dice
una propuesta enfocada a mejorar relaciones familiares. Buscando medidas preventivas que contribuyan al aprendizaje eficaz, buscando en el futuro. Ya. En ese sentido, dicha investigación, ¿por qué dicha investigación se hizo ustedes? En el sentido, la investigación facilita la organización, pertinencia y viabilidad de los protocolos a seguir por parte del determinado. No, no, no. Nada de eso, solamente es conocer. Ustedes van a conocer. Ustedes Ya. no van a meterse con los protocolos ni nada de eso. Todo lo demás, bórrenlo. Hasta ahí nomás. ¿Sí? Ya, Carlitos. Solamente determinen, por favor, vean el cuadrito de características que debe tener la justificación. Ya. Ya, ¿qué más? Tenemos los objetivos. Objetivo general. Conocer los factores de riesgo presentes en el contexto familiar que afectan el proceso de aprendizaje de los estudiantes de la Unidad Educativa Luis Felipe. Perfecto. Sí. Ahí está muy bien. Ese objetivo está muy bien. Ya. Los objetivos específicos. Definir estadísticamente la diversidad familiar que existe en la institución. Piénsele el tema de diversidad familiar, pero está muy bien. Ya. Perdón. Identificar las consecuencias que afectan el proceso de aprendizaje a los estudiantes debido a los factores de riesgo que se presentan en el contexto familiar. Identificar los efectos en el proceso de aprendizaje. Los efectos en el proceso de aprendizaje debido a los factores de riesgo que se presentan en el contexto familiar. Ahí sería. Ya. La otra es valorar el factor de riesgo más común presente en las familias durante la pandemia en los estudiantes de bachillerato de la Unidad Educativa Luis Felipe Borja. No le ponga el más común. Definir solo los factores de riesgo. Ya. Ya. Y lo último no. Estrategias ya no. Ejecutar estrategias, ¿no? Ah, ya. No. Ya. Ahí está bien. Eso sería. Ahí está bien. Listo. Listo, señor. Bueno, Mayrita. Sí, Carlitos, le voy a presentar los objetivos, por favor, porque la semana anterior ya nos Sí. ayudó. Les iba a pedir que hagamos eso porque ya se nos fue bastante tiempo y necesitamos avanzar la clase. Ujú. Sí, a ver, entre los objetivos, el objetivo general, determinar la incidencia del bajo rendimiento académico a causa de la falta de interés en el estudio virtual en época de pandemia en los estudiantes de tercero BGU, del Colegio de Bachillerato 1 de Mayo de la provincia, bueno. Específicos, conocer cómo ver, afectó la vamos utilización despacio. de medios virtuales. Vamos despacio, por favor. Determinar la incidencia del bajo rendimiento académico. La incidencia del bajo rendimiento. ¿A qué se refiere? O sea, Ya, ¿quieren saber qué pasa con el bajo rendimiento? ¿Qué causa? o sea, es que el problema se delimitó sobre lo que es el bajo rendimiento que incidieron para lo que es el acceso a la universidad. Ah, pero es que es otra cosa. No, no, no. Dice, ¿de qué manera la falta? A ver. Ah, ya, el problema, ahí está. ¿De qué ¿De qué manera manera? de qué manera la falta de interés en el estudio virtual en época de pandemia de los estudiantes de la ciudad, Zamora, incidieron en el rendimiento académico para el acceso a la universidad? Es lo que tenemos que poner. ¿De qué manera la falta de interés? Ya. Entonces el objetivo no está bien.
El objetivo tiene que estar alineado a lo que dice el problema. Ahí entonces lo reformulamos. Y los específicos, le leo. Déjeme ver, determinar la incidencia del bajo rendimiento académico a causa de la falta de interés. Póngale, determinar la incidencia en el acceso a la universidad, ya más directo, debido al bajo rendimiento académico causado por falta de interés de los estudiantes muy avanzadas a la provincia de Zamora Chinchipe, ¿ya? Pues, y la última frase, para el acceso a la universidad, también tiene que estar al final borrado. La parte final del párrafo dice para el acceso a la universidad, eso lo pasamos arriba. Ya. Veamos. Ya. Específicos. Conocer cómo afectó la utilización de medios virtuales el proceso de enseñanza-aprendizaje. En el proceso. Evaluar de qué forma la utilización de medios virtuales afectó el interés de aprendizaje de los alumnos. Ya. Y establecer estrategias de enseñanza a ser utilizadas por los docentes para contribuir a solucionar la problemática presentada. No. Ese no. Igual, ustedes no tienen que hacer un proyecto, tienen que hacer levantamiento de información para llevar a un proyecto. Entonces, ese objetivo específico último no. No, se están confundiendo. Es que creo que no me están escuchando los demás. Creo que solamente se centran en el grupo que presentan. Por favor, es un trabajo de investigación, no es un proyecto. No es un proyecto. Ya, muy bien. Pues, ¿podemos ver las preguntas un ratito? Ya, eso le iba a decir, las preguntas. Ya, esta es la pregunta, este es el objetivo último por esta pregunta hicimos. Nos dice, las estrategias utilizadas por los docentes, ¿en qué forma han contribuido o no a la problemática presentada? Por eso, pero no dice la pregunta cuál que se va a implementar estrategias. La pregunta dice, la estrategia utilizada por los docentes, ¿en qué forma ha contribuido? Entonces, ahí es analizar la contribución de las estrategias utilizadas por los profesores en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Ya. ¿Ok? Y nada más, ¿no? Listo. Ya, muchísimas gracias, Carlitos. Ya, señora. Muy bien, bueno, volvemos con clase, que estamos atrasados. Muy bien. ¿Qué es lo que vamos a ver ahora nosotros? Vamos a ver toda la parte metodológica. Ojo con esto. Aquí, en base a lo que hemos visto hasta ahora, nosotros tenemos que determinar la parte ya de metodología. Es decir, tenemos que poner primero qué tipo de estudio va a ser.
si va a ser un estudio en general cuantitativo, cualitativo o mixto. Segundo, de ese estudio, ¿en dónde lo vamos a definir? Es decir, vamos a definir una población, un universo o una muestra. Y tenemos que ver cómo se basa. Tercero, tenemos que ver con esa población, universo, muestra, qué tipo de herramientas o técnicas de análisis vamos a utilizar. Entonces, eso es lo que vamos a hacer ahora, ¿de acuerdo? Hay bastante material sobre esto, que lo vamos a ir revisando, explicando un poco. Pero ustedes lo tienen que leer nuevamente, ¿ok? Entonces, ¿qué es la metodología? Es la descripción de cómo se va a realizar la investigación, ¿ok? Aquí es el cómo. Entonces, cuando nosotros planteamos o seleccionamos un marco o una metodología de investigación, nosotros tenemos que ver básicamente dos cosas. La validez de esa metodología de acuerdo a lo que nosotros queremos obtener, ¿sí? Y segundo, la confiabilidad de los datos que nosotros vamos a conseguir a través de la consistencia, coherencia y estabilidad de la información recolectada. No podemos simplemente lanzar algo para que recibir una información que nos caiga, cualquiera que sea. Yo he visto en tesis de maestrías, en que yo que sé, tenemos que hacer 40 encuestas, hacemos 20, por la premura de tiempo, por hacer más rápido, o lo que sea. Nosotros inferimos el resto de encuestas a lo que ya tenemos de resultados. Y nos inventamos los datos. Eso no podemos hacer para nada. No podemos nosotros poner datos que hemos recogido en el campo simplemente y cambiarlos o no tomarlos en cuenta porque no estamos de acuerdo. Cuidado, por eso hablamos de la confiabilidad, ¿sí? Tiene que ser consistente, coherente y estable. En cualquier momento, yo por ejemplo, cuando he revisado tesis de grado, dos veces afortunadamente no más, he pedido que me demuestren de dónde salió la información. Entonces, por eso toda esa información que hay que guardarla. Entonces, si han hecho unas encuestas, a ver, quiero ver las encuestas, de dónde salió toda esa información. Y la tabulación de eso y hago un cruce. Así que mucho cuidado, ¿no? Esta metodología tiene varios criterios de enfoque. El enfoque paradigmático, la extensión, finalidad, naturaleza, temporalidad, población o situaciones de que se estudiarán, la caracterización de la muestra, una exposición de variables y una definición y caracterización de las técnicas o instrumentos con los cuales se va a utilizar. ¿Qué significa cada uno de estos? ¿Qué es el enfoque paradigmático? El enfoque paradigmático, ¿qué es un paradigma? Si alguien se acuerda, nosotros escuchamos eso cada momento, al menos escuchábamos antes. Decíamos, hay que cambiar de paradigmas. ¿Qué significa eso? ¿Qué es un paradigma? ¿Mm? No me digan que no se acuerdan. ¿Qué es un paradigma? ¿No? ¿Nadie me dice? Jorge Ayala tal vez, ¿se acuerda? ¿Jorge se encuentra? Voy a tomar un medicamento nomás porque estaba un poco malito, doctor. Ya, pero ese es el problema, ¿no? Se ausentan de clase. Un paradigma es cuando nosotros tenemos una costumbre, una creencia o una forma de pensar específica respecto a una o varias cosas. Cambiar de paradigma significa cambiar o mejorar o actualizar la información con la cual nosotros actuamos. Nosotros trabajamos, decimos, bueno, mi pensamiento es este y en base a ese lo desarrollo. Por ejemplo, yo qué sé, el pensamiento en cuanto ahora mismo, a la forma de educarnos. Tenemos que cambiar paradigmas porque para nosotros educarnos ha sido siempre de la forma presencial, ¿correcto?
y lo específico y lo más valedero. Y siempre ahora vemos como la parte virtual más problema que beneficio. ¿Por qué? Porque estamos viendo desde un paradigma, desde una costumbre, desde una metodología que nos hemos acostumbrado. Pero si nosotros cambiamos de paradigma, vamos a encontrar que vamos a tener y vamos a desarrollar cosas en beneficio más que problemas, ¿sí? Entonces, cuando vemos nosotros ese enfoque paradigmático, quiere decir que nosotros tenemos que cambiar nuestra forma de pensar en función de un desarrollo, ¿ok? En lo cuantitativo, en la parte cuantitativa, entonces, aquí se utiliza mucho la recolección de datos, ¿no? Eh, Aquí se confía el análisis en el tema numérico, en la parte estadística. El conteo es lo frecuente en el uso de estudios de este tipo de investigaciones. ¿Por qué? Porque podemos manejar a través de los números los patrones de comportamiento de una población, por ejemplo. ¿Sí? Pero tenemos el enfoque cualitativo, con el cual nosotros no manejamos temas numéricos. Aquí se capta la realidad social, por ejemplo, a través de la perspectiva que tiene la persona, de la percepción que los sujetos de estudio o el mismo investigador tienen. ¿Sí? Ahí no son números fríos, ¿no? Aquí lo que más interesa es el tema de lógica y la razón del análisis. Una caracterización más específica de lo que es el problema de investigación y comprender la razón del comportamiento. Y también hay esquemas mixtos. Hay investigaciones cualitativa, cuantitativa, en donde primero se recolecta y se analiza la parte numérica, pero estos datos cuantitativos se los relaciona con la parte cualitativa y dentro del mismo estudio, ¿no? Entonces, tenemos que analizar las dos cosas. Ya vamos a ver ejemplos. En cuanto a la extensión, el estudio puede ser censal, muestral o de casos. En esta parte, ahí es donde más tenemos que definir cuantitativo, cualitativo o mixto. En cuanto a la extensión, nosotros tenemos que ver si es censal, muestral o de casos. ¿Qué significa una extensión censal? Cuando estudiamos a un grupo bastante grande de individuos, situaciones o elementos de análisis. ¿Sí? Una muestra, en cambio, es un subconjunto del universo. Es una parte más pequeña del universo. Pero que si tomamos en cuenta esa parte más pequeña, el resultado que nosotros vamos a obtener de ese estudio lo podemos inferir al grupo completo. Es decir, tenemos 1000 individuos de investigación, debido al tiempo, al presupuesto, lo que sea, vemos que sí podemos sacar una muestra de 100 y de acuerdo al resultado de esos 100, nosotros podemos inferir que los 1000 son sujetos a lo encontrado en esos 100, ¿sí? Con márgenes de error, por supuesto. Ahora, ¿por qué no me avanza? Por eso me tocó poner cerrar para poder manejar esta vaina. Jorge, ¿me decía algo? Sí, Carlitos, mil disculpas. Francamente, soy un poco delicado de salud. Me fue a tomar y sí le escuché no contestarle, justo estaba tomándome la medicación. Por hacer una pequeña consulta en esto de la extensión. Sí. ¿Existe algún número determinado de población para nosotros poder realizar lo que es la, perdón, lo que es alguna encuesta, alguna herramienta? No, todo depende del tipo de investigación que sea. Ah, ya. Listo, Todo gracias. depende de cómo, ya lo vamos a ver un poco más adelante cómo utilizar eso. Una vez, no sé, yo hice un estudio donde teníamos 60,000 encuestas. Y lo lanzamos a través de una herramienta que lo manejaba el gobierno, por ejemplo.
Todo depende de algunas situaciones que se den, ¿no? De posibilidades de acceso más que nada. Ya lo vamos a ver. Ya muy La amable. finalidad puede ser exploratoria, descriptiva, correlacional o explicativa. ¿Qué significa exploratoria? Nosotros vamos a entrar en una investigación en la cual el tema es poco conocido o el objeto que vamos a estudiar no es conocido. Entonces, ahí eso es, por eso se llama exploratorio, porque vamos a buscar información nueva, a buscar una visión de los objetos que conocemos poco o no conocemos. La parte descriptiva, en cambio, es cuando los hechos ya están, ya se han dado, pero necesitamos interpretar esos fenómenos, ¿sí? ¿Para qué? Para poder determinar un comportamiento, una estructura. Están ahí. Lo que nosotros tenemos que hacer es entenderlos. La parte correlacional, en cambio, busca evaluar la relación entre dos o más variables. Entonces, nosotros tenemos dos variables de análisis, ¿no? Entonces, yo qué sé, en la parte educativa, una variable es la parte virtual y la otra es el conocimiento de la parte virtual de los docentes. Y esas dos cosas, ¿cómo afecta al estudiante? Pues tenemos dos variables que investigar, ¿sí? Y la parte explicativa, cuando nosotros manejamos y entendemos lo que es causa-efecto, es decir, algo que a nosotros lo provocamos, esos son ya experimentos más directos que hacemos, nosotros hacemos un esquema de laboratorio, un ambiente, y vemos qué efecto tiene, pasado el tiempo, el ambiente que le estamos dando a ese experimento. ¿Ok? La investigación puede ser documental de campo experimental. Documental cuando buscamos el análisis de datos provenientes de otros materiales impresos. ¿Sí? Entonces, ya vamos también a ver ejemplos de esto. ¿Cómo se dan esquemas de desarrollo documental y en qué casos podrían darse? De campo, cuando vamos a recolectar la información directamente donde ocurren los hechos. ¿Sí? Lógicamente aquí tenemos que tener mucho cuidado, que no debemos manipular o controlar esas variables, ¿no? Simplemente tenemos que ir a ver cómo sucede eso, porque podríamos cambiar, yo qué sé. Nosotros queremos observar el comportamiento de un grupo de personas en algún aspecto, en una situación natural, pero si es que nosotros intervenimos directamente en eso, simplemente eso, como docentes, por ejemplo, simplemente eso hace que las personas, sujetos de estudio, van a cambiar su comportamiento. Entonces tiene que ser lo más natural posible. Y la parte experimental es lo que les decía, ¿no? Tenemos nosotros que crear cosas, que desarrollar una investigación a través de estímulos que nosotros lo ponemos. El estímulo es la parte independiente. ¿Qué estímulo lo ponemos? Para ver qué efectos producen. Y el efecto es la parte o la variable dependiente. ¿Sí? Entonces, el efecto depende de el estímulo que pongamos, por eso es dependiente. Y en cuanto a la temporalidad, puede ser longitudinal, transversal o seccional. Longitudinal, ahí analiza diversos procesos o datos. ¿Sí? Entonces, son datos que se observan a través del tiempo. Tenemos una línea de tiempo grande, yo que sé, durante 10 años vamos a ver qué pasa con el proceso de cambio de cierto comportamiento. Entonces, pues longitudinal lo hacemos en un espacio de tiempo grande. La parte transversal, en cambio, le limita, ¿no? La información a un tiempo delimitado. Ya no hacemos en 10 años, sino en un año. Y la parte seccional es cuando se dan únicamente bajo un momento, que no se va a volver a repetir. ¿Sí? Son 3 momentos de tiempo que tenemos que hacer. Entonces, ejemplo, veamos con ejemplo de estas cosas, ¿no? Por ejemplo, dice, mire, una investigación indica que los niños pasan cada vez más tiempo frente al televisor, al computador o a los videojuegos, llegando a estar cerca de 6 horas diarias frente a una pantalla. Eso nos dice la información inicial.
El informe está basado en una encuesta anual a 1.800 niños entre 6 y 16 años de 92 escuelas. ¿Ok? Esa es la base sobre la cual vamos a trabajar. Tenemos un dato inicial y tenemos una información sobre la cual queremos trabajar. Entonces aquí nos dice, el enfoque, ¿cuál es? Cuantitativo. ¿Por qué? Si alguien me dice por qué. ¿Por qué es Por cuantitativo? el tiempo de horas. Porque se evalúan a 1.800 niños. Sí, Porque son números, En profe. 92 escuelas. Hay valores numéricos. Valores Sí. numéricos, correcto. Valóricos Hay valores numéricos. numéricos. ¿y por qué no puede ser cualitativo también? Porque en arriba nos dice una investigación Tiempo. indica que los niños, exactamente, cada vez más tiempo frente a la televisor, Sí, que juegos de computadora. Nada habla más, de tiempo. habla de tiempo. No, Ujú. no preguntas razones. La extensión es muestral, ¿por qué? ¿Será que nosotros... Porque no está tomando a todos los niños, sino una muestra entre 6 y 16 años y solo de 92 escuelas. No está tomando de todas las escuelas, por ejemplo, del país. Exactamente. ¿Sí? Perfecto. Es descriptiva la finalidad. ¿Por qué? Porque no conocemos lo que pasa. ¿No es cierto? ¿Qué es lo que está pasando ahí? No es que eso ya sucede y nosotros vamos a analizar. No es un hecho que se da frecuentemente. Entonces, tenemos que ir a describir qué es lo que sucede. Ya me adelanté yo en la respuesta. ¿Por qué es de campo la naturaleza? Porque es la realidad la que está estudiándose. Porque vamos a analizar en un esquema real de desarrollo. Exactamente. ¿Y por qué la temporalidad es seccional? De eso no está dicho específicamente, pero se entiende. ¿Por qué será seccional? Porque hablamos de 1.800 niños de 92 escuelas de 6 de 16 años de este momento. Claro. Próximo año ya será otro grupo. Claro, Ya ya es más. de pronto hay más estudiantes. De pronto, No, o menos, no sabemos. Varía. Porque los de 17 tendrán 17 y los que tienen 5 ya tendrán 6. Entonces ya va a variar el grupo. Por eso es seccional, ¿de acuerdo? Veamos otro ejemplo. Dice, en el estudio, envejecer en X. En X significa cualquier sitio, envejecer en Quito. ¿Sí? ¿Cómo es envejecer en Quito? Se toma como muestra sujetos de una población nacidos antes de 1970 y los analiza durante un periodo de aproximadamente 20 años. Para analizar el proceso de envejecimiento, los investigadores recogen información periódica cada 2 años por medio de entrevistas que dan en cuenta el entorno familiar, el cuidado, el empleo, el análisis clínico. Dese cuenta, este es un estudio de 20 años. Y cada 2 años se recoge el enfoque. ¿Por qué mixto? Porque nos habla de una población determinada, de un número de personas y aparte nos dice que hagamos el análisis clínico, que van a hacer un análisis del proceso. Así es, el entorno familiar cambia, el tipo de cuidado, el tipo de análisis clínico, exactamente. Ya tenemos que buscar un por qué, ¿sí? La extensión muestral. ¿Por qué muestral? Dese cuenta lo que significa tomar toda la población de Quito viva, nacida antes de 1970 y abordarles a todos para poder estudiar. ¿Será posible? No, no es posible. Ahí está la razón, por ejemplo, una de las razones. Una muestra. No se puede tomar a todos, porque es imposible. Tendríamos que primero ver todos los que están vivos, que vivan, que hayan nacido antes de 1970, que estén vivos y que permitan estudiar su caso durante 20 años. Entonces, una muestra. ¿Sí? Ya, es explicativa, ¿por qué?
Porque trata de explicar los hechos en este caso del envejecimiento. Porque ya hay hechos Claro. formales que están presentes. Hay que Porque hay entender. investigadores, márgenes de información periódica. Ah, sí, que ya se dan, sobre todo porque ya están los hechos ya están consumados, digamos, y hay que analizar por qué. ¿Sí? Es de campo, eso es fácil, ¿no? Tenemos que ir al sitio, hablar con la gente el momento que sucede. Y la temporalidad es longitudinal, ¿por qué? Habla de 20 años del estudio. Así es. Periodo de tiempo. Es un periodo de tiempo un poco largo. Muy bien. Ejemplo 3. A través de una serie de entrevistas realizadas a cierta cantidad de mujeres con vida sexual activa, se quiere constatar qué anticonceptivo femenino debe producirse en mayor cantidad y asignarse a la red de centros de salud. En las entrevistas se consideran variables tales como edad, clase social, preferencias, poder adquisitivo, entre otros. Entonces, claramente se ve que es un estudio del Estado, por ejemplo, el Ministerio de Salud, en donde tienen que poner en la red de centros de salud una serie de anticonceptivos y para poder entender cuáles se produce más y cuáles se produce menos, para que no haya desperdicio, por ejemplo, en el tema, en la eficiencia del presupuesto, deciden hacer este estudio, ¿no? ¿Por qué es mixto? Porque necesita datos exactos del número de mujeres, entonces necesita un número de cantidad de mujeres y necesitan realizar un análisis para poner un producto al consumidor, entonces tiene que hacer un análisis del número de mujeres. El número de mujeres me da el análisis, pero ¿por qué es cuantitativo? ¿Por qué es cualitativo? Eso es cuantitativo. ¿Por qué sería cualitativo? Las cualidades. Ya no, en este caso no es número, sino otros factores. Otros factores, por ejemplo, aquí dice, perdón, dice asignarse a la red de los centros de salud. No voy a poner en todos los centros de salud el mismo número de anticonceptivos de acuerdo al estudio que tengo. No. Si tengo 14 centros de salud asignados, no voy a poner proporcionalmente el mismo número a todos. Todo depende de cuál es la clase social, la edad, la preferencia, el poder adquisitivo. No es lo mismo poner un dispositivo a una mujer de 25 años que a una mujer de 40 años. Una mujer de 25 años puede ser temporal, una mujer de 40 años puede ser definitivo, por ejemplo. Entonces, eso ya es un análisis cualitativo en el cual, en el sitio geográfico donde cada centro de salud está inmerso, cada sitio que abarca una zona geográfica tiene sus diferentes resultados que el otro que está 20 cuadras más lejos. ¿Sí? Entonces, cada uno tiene que tener su propia conformación, por eso es cualitativo y tenemos que entender las razones. ¿No es cierto? La clase social simplemente ya me da un parámetro de cuál es el que más usan, de acuerdo al poder adquisitivo, pues. La edad, como les decía. ¿No es cierto? Muestral, claramente, ¿no? No podemos ir a hacer entrevistas a todas las mujeres con vida sexual activa de la zona. Tenemos que tomar una muestra y que además estén dispuestos a participar. Exploratoria, ¿por qué? Lo Porque mismo. se trata de buscar información que no se obtiene para, Así. en este caso, lo que usted decía, que no se desperdicie un medicamento en un centro de salud. Entonces, No sabemos, no conocemos información. De campo porque tenemos que ir a trabajar con la gente y es temporalidad excepcional, ¿por qué? Porque es un grupo de mujeres que se enseña la hora, como en el anterior ejemplo. Sí, exactamente. Próximo año cambiará el esquema. ¿No es cierto? Incluso los sitios de conformación donde están los centros de salud van cambiando. Muy bien. Último ejemplo, ejemplo 4.
se pretende analizar el rendimiento en el aprendizaje alcanzado por un grupo de varones y mujeres que utilizan dos diferentes métodos de instrucción, el método tradicional y la instrucción virtual. Enfoque. ¿Por qué cuantitativo? Hablamos de rendimiento, de valor numérico. El rendimiento académico. ¿Y el rendimiento académico cómo lo manejamos nosotros? Por notas. ¿No es cierto? Nos están preguntando por qué el rendimiento académico. ¿Cuál es el rendimiento académico nomás? La extensión, estudio de caso. ¿Por qué es un estudio de caso? ¿Cuándo es un estudio de caso? Cuando nosotros nos enfocamos en un sitio específico. No nos dice aquí, pero lo inferimos que es de la unidad educativa tal. ¿Sí? Ese es un estudio de caso. No estamos manejando con las 92 escuelas como vimos en el primer caso. Aquí es en este. ¿De acuerdo? Finalidad correlacional, ¿por qué? Porque ¿qué está relacionando? La relación, El método que se utiliza. ¿Cuál? La relación la causa-efecto. relación, No es causa-efecto, es correlacional. solo relación. Hay dos, acuérdense que les decía, hay dos cosas que tenemos que relacionar para ver el manejo que estamos manejando, que queremos conocer. Ah, sí, perdón, están relacionadas las. ¿Cuáles son las dos? El método tradicional y la instrucción virtual. Los varones y uno. mujeres. El rendimiento y los métodos. Exactamente. El rendimiento es del uno y los dos métodos es del otro. Entonces nosotros tenemos que analizar el rendimiento académico con uno y con otro y ver cuál es el mejor. Por eso van relacionadas las dos. ¿Sí? El tema de varones y mujeres también podría ser un elemento de análisis. ¿De acuerdo? Porque cogemos dos grupos diferentes de estudio. Ok. Sí está claro. Así es como tenemos que nosotros determinar el tipo de estudio que vamos a hacer. Entonces, primera labor de ustedes para el siguiente trabajo es eso. Determinar en ese cuadrito qué tipo de estudios de que ustedes manejan. ¿Es cualitativo o es cuantitativo? Y con estas relaciones. Primer punto que tienen que hacer. ¿De acuerdo? Muy bien. Segundo, una vez que nosotros, Maritza levantó la mano. Sí, yo tengo una preguntita. Dentro del trabajo que estamos haciendo en grupo, ¿debemos llegar a consolidar con el trabajo por ejemplo, de la encuesta en sí? ¿O solamente va a ser un ejemplo No. escrito? Nada. No tenemos tiempo como para Ajá. hacerlo operativo. Ya, Solamente es del planteamiento, es desarrollo del plan, digamos. ya, listo, Ok. gracias. Muy bien, la definición de la población entonces. Una vez que tenemos determinado eso, ese ya más claramente se alcance de dónde es lo que vamos a estudiar, tenemos que definir la población o el universo. Cuidado con y confundirse. Hay libros que hablan de población y libros que hablan de universo. Es lo mismo. ¿Sí? Perdón. Se refiere al conjunto de elementos o unidades. Sean estas personas, instituciones, cosas, situaciones con las cuales vamos a investigar, que están involucradas en la investigación. ¿Sí? Y para quienes va a ser válida la conclusión que vamos a sacar de esa investigación. Es determinar todo ese universo. Esa identificación requiere que sea bien claro respecto a las cualidades que debe tener, características que debe tener, tanto generales como específicas o particulares. ¿Sí? Y tiene que estar claramente especificado en una delimitación que se denomina tempo espacial, es decir, en este tiempo y en este espacio o zona geográfica. ¿Sí? Por ejemplo, y fíjense la diferencia, bajo un mismo esquema de que podemos tener al definir ese universo, esa población. En una investigación sobre intenciones de voto, una forma de definir el universo puede ser, la población debería abarcar a todos los adultos que pueden votar. Si hacemos nosotros una investigación sobre toda
los adultos que pueden votar, vamos a tener un resultado. Pero, si nosotros usamos a todos los votantes registrados, con el mismo herramienta de investigación, vamos a tener resultados diferentes. O, si aplicamos a todas las personas que votaron en la última elección, vamos a tener otro resultado. Con la misma herramienta. Aparentemente es lo mismo. Aparentemente. ¿Cuál es la diferencia entre la población de adultos que pueden votar? Pueden votar desde 16 años ahora, ¿no es cierto? Voluntariamente. Hasta pasado los 65. Pasado los 65 también es voluntario, pero todas pueden votar. Entonces yo cojo toda esa población y hago un análisis. O los votantes registrados. ¿Cuál es la diferencia con lo anterior? Que los votantes registrados no siempre todos los que pueden votar están registrados. Por eso es que a uno le dicen que tiene que ir a verificar su registro, ¿no? No todos los votantes están registrados. ¿Por qué? Porque de pronto hay gente que ha fallecido y no está depurado en los padrones y sigue registrado. O al revés. Hay errores en el manejo. O todas las personas que votaron en la última elección. No todos los que votaron en la última elección van a votar ahora. No necesariamente. Entonces, cualquiera de los casos que nosotros elijamos, bajo el mismo esquema de estudio, vamos a tener resultados diferentes. Entonces, hay que definir exactamente qué queremos, en dónde queremos y por qué en ese universo. ¿Sí? Entonces, la muestra es un subconjunto representativo del universo de la población. Es decir, este es el universo que nosotros vamos a, la parte rosadita, que nosotros vamos a estudiar, pero a veces nos toca, porque ser tan amplio, escogemos una muestra, solamente una parte, la parte amarilla. Escogemos solamente una parte. Y como lo que vimos en el ejemplo anterior, no vamos a poner a toda la población votante, sino se escoge una muestra. Entonces, de esa muestra se utiliza la metodología y los instrumentos de investigación, y ese resultado inferimos que es el resultado valedero para toda la población. Lógicamente con márgenes de error. Normalmente entre más o menos 3, más o menos 5%. ¿De acuerdo? Entonces ahí está el tipo de muestreo y el procedimiento de muestreo es lo que importa aquí. Entonces, las muestras se caracterizan en dos grandes ramas, si ustedes quieren. Hay las muestras probabilísticas y las muestras no probabilísticas, que ustedes tienen que escoger. Y viene la segunda parte de su trabajo. Ustedes tienen que definir su universo de estudio, ¿sí? Y dentro de ese universo, ustedes indican si es que hace falta una muestra o no. Y además deben determinar cómo van a escoger esa muestra. Simplemente con los datos que aquí tienen. Lo primero, ¿es probabilística o no, o es no probabilística? ¿Cuándo es probabilística? Cuando el azar selecciona a los actores, a la gente que va a ser investigada. Tomando en cuenta que todos, el universo de la población, pueden ser sujetos a ser escogidos. ¿Sí? Todos pueden ser, pero el azar es de qué cosa. Y básicamente, las muestras probabilísticas son propias para utilizarse en una investigación de tipo cuantitativo. Mientras que la no probabilística es el investigador el que escoge los datos y no es el azar. ¿Sí? Y básicamente eso se utiliza cuando son investigaciones cualitativas. ¿Cuándo es una muestra probabilística? Hay varias formas de escoger al azar esta muestra probabilística. Una forma de escoger es el que se denomina aleatoria simple. Solo quiero ver. Uy, estamos con el tiempo hecho pedazos. Las muestras probabilísticas aleatorias simples se asigna un número a cada individuo de la población. Y a través de algún método aleatorio mecánico se lo escoge. Por ejemplo, tablas de números aleatorios. Números aleatorios generados por la calculadora o la computadora. ¿Qué es un número aleatorio? Yo les pongo en Excel, pongo del 1 al 100,
hay 100 alumnos, les pongo les número de alguna forma a ellos del 1 al 100 y le digo al sistema que escoja del 1 al 100 10 números. Y el sistema me da. Y esos números asignados a tales alumnos son los escogidos para la muestra. Eso es una muestra probabilística. O también, como dice en el ejemplo, con esta lista de alumnos se puede poner en una tómbola. Ponemos unos papelitos ahí, le damos la vuelta y extraemos a ver quiénes son los que salen. ¿De acuerdo? Todos tienen la posibilidad de salir, pero son escogidos de esa forma. También se lo puede manejar a través de una muestra aleatoria estratificada. Esto quiere decir que se divide la población en grupos. ¿Sí? Por edades, por sexo, ¿cómo se llama esto? Profesión, etc. Y esto, de acuerdo a esto, se escoge una muestra de cada uno para poder componer el grupo de investigación. Por ejemplo, en una institución universitaria, se divide la población en carreras o especialidades o facultades. ¿Sí? Entonces, cada facultad es un estrato dentro de la población universitaria. Y después de cada una de estas facultades se escoge aleatoriamente un grupo de personas para investigar. Esa es una parte estratificada. La aleatoria por conglomerados. Aquí, en cambio, se divide el universo en unidades menores denominadas conglomerados. Y después de estos conglomerados, se escoge los conglomerados y de ahí salen los objetos de estudio. Por ejemplo, el municipio se divide en urbanizaciones, una ciudad, ¿no? La parte municipal se divide en urbanizaciones. Es un conglomerado, cada urbanización es un conglomerado. Se escoge cuáles son las urbanizaciones que se va a estudiar, no todas se estudian. Se escoge cuáles. Una del norte, otra del centro, otra del sur, otra del este, otra del oeste, por ejemplo. ¿Sí? Y de esas urbanizaciones escogidas se toman las muestras de estudio. ¿De acuerdo? Y la aleatoria sistemática, en donde tenemos asimismo una población que tenemos una población específica y cada cierto número de personas se escoge a la persona con la cual se va a estudiar. Aquí el ejemplo es, por ejemplo, para estudiar la satisfacción del servicio de un restaurante. Se puede elegir sistemáticamente encuestar a una de cada 10 clientes que entran en el establecimiento. Entonces vamos viendo, ¿no? Una de cada 10, del 10, del 20, del 30, a ellos los escogemos para hacer el estudio. ¿Sí? Son formas de escoger, ¿no? Eso es para la parte probabilística. Así podemos escoger. Para la parte no probabilística, hay una forma que se llama por cuota. Entonces, ahí asimismo, al grupo se lo divide en subconjuntos o en estratos de la población, por sexo, por edad, por religión, cualquier otro esquema. Y de aquí se selecciona a las personas que son típicos, que representan a cada uno de estos grupos. Por ejemplo, se decide realizar una investigación sobre personas con algún problema de salud en una empresa. ¿Problema de salud? La empresa tiene 1000 empleados. ¿Sí? Y el investigador decide a los 1000 empleados dividirles en grupos de edad. Porque lógicamente si vamos a ver un problema de salud, depende de la edad para ver qué problemas son los más frecuentes. No es lo mismo una persona de 20 años que una persona de 60 años, ¿no es cierto? Con estos estratos ya segmentados, el investigador decide realizar una muestra estadística de 100 personas, entre las 1000, ¿sí? Para hacer la investigación. Entonces, dentro de esas 100, decide él escoger a cada uno de los grupos a qué personas investigar. Directamente va y los toma. ¿De acuerdo? Puede ser por conveniencia o accidentalmente que se maneje. Por ejemplo, dice, hay que estudiar los procesos inflamatorios en biopsias hepáticas con pacientes con colangitis aguda. Ok, eso es lo que queremos estudiar en la parte médica de un hospital. ¿Cómo se determina
la población a ser estudiada. Dice, bueno, los primeros 50 pacientes que lleguen con ese problema son estudiados. Ya lo decidió el investigador, lo decidió el médico, ¿de acuerdo? Hay una forma que se llama intencional o de juicio. El investigador, en cambio, selecciona los casos siguiendo su propio criterio o el de expertos para ver quiénes cumplen con el proceso de investigación. Entonces, en la parte pedagógica, se necesita hacer un estudio sobre acompañamiento de la trayectoria escolar y se establecen criterios para selección de la muestra a quienes se van a hacer las encuestas. Por ejemplo, dice, por necesidades específicas del estudio, el investigador dice, necesito investigar a las personas que tengan mínimo 20 años de experiencia en trabajos frente a alumnos, que posean una experiencia de tutoría y además que hayan ocupado cargos directivos. Entonces, de esa institución, de toda esa población de docentes, se escoge solamente a los que tienen estas características. Por eso se lo hace a través de un panel de expertos o de análisis, ¿no? ¿Qué significa la bola de nieve? La persona que va a ser entrevistada o analizada como parte del investigador tiene que escoger un actor que ayude a conseguir otros entrevistados. Un entrevistado base que ayude a conseguir a otros, que tengan características especiales hasta que se reúna el grupo específico de investigación que se requiere. ¿Y por qué se necesita ese tipo de ayuda? Porque son poblaciones bien difíciles de conseguir. Por ejemplo, se emplea muy frecuentemente cuando se hacen estudios a poblaciones denominadas marginales. Por ejemplo, a delincuentes, a sectas, a determinados tipos de enfermos. ¿Sí? ¿Cómo hacemos un estudio de delincuentes? Necesitamos entrevistar a delincuentes, porque no podemos ir a sacarlo estadísticamente ni escoger nosotros, ¿no? Alguien nos tiene que ayudar. ¿Sí? O una secta. Y también hay tema de voluntarios. Hay gente que voluntariamente acepta seguir un proceso de investigación. Por ejemplo, algo muy simple. Se le pone en el menú, en la carta de un restaurante, y se invita a los clientes que no se sintieron a gusto con el servicio del restaurante, a que completen una encuesta para ver cómo mejorar. El que quiere, responde, el que no. Entonces hay dos condiciones, el que se siente que no ha sido bien servido y que quiere hacer la encuesta. Ok. Ahora, no siempre hace falta sacar muestras, y ahí vamos puntualizando otra vez con Jorge. Cuando no hace falta sacar muestras y se puede utilizar el universo completo. Cuando se tiene acceso fácil a toda la población porque es relativamente pequeño. Ahí vamos todos. Cuando conocemos a los integrantes de la población y podemos identificarlos fácilmente. ¿Sí? O cuando contamos con el tiempo y recursos presupuestarios para abarcar la totalidad. O cuando centramos nuestro estudio en los casos típicos o representativos. Es decir, ciertas personas, características que representen al resto. ¿Ok? Ahí puede ser. Sí, entonces está comprendido cómo sacar una muestra o una población completa. Es la segunda parte que ustedes tienen que hacer. Simplemente lo describen, ¿no? Y la tercera que tienen que hacer es determinar cuáles son las técnicas o los instrumentos de estudio que ustedes necesitan. Solamente déjenme enviar un mensaje al otro grupo porque voy a empezar más tarde con ustedes de otra sesión.
Bueno, entonces, ustedes tienen que determinar cuál es el instrumento o instrumentos que vayan a ser utilizados, ¿no? Para poder nosotros escoger los instrumentos, tenemos que seguir una secuencia, un proceso de trabajo. Primero, seleccionar las técnicas de instrumentos adecuados. Segundo, aplicar esas técnicas de instrumentos de manera formal y adecuada. Y tercero, preparar la información recolectada, sea cuantitativa o cualitativamente, fruto de lo que vayamos a encontrar. Estas técnicas de investigación cuantitativa pueden ser de diferentes formas. Primero, a través de los experimentos. ¿Qué es el experimento? Es la intervención activa de un investigador que provoca las situaciones, ¿se acuerdan el tema de causa-efecto? Que provoca una situación y que permite, de acuerdo a eso, introducir o modificar artificialmente un comportamiento que vamos a ver como efecto de la provocación de ese hecho. Por ejemplo, tomamos dos plantas similares. A la una le aplicamos un sustrato nutritivo y a la otra no. Y vemos qué pasa. Entonces nosotros provocamos eso, ¿no es cierto? Provocamos el desarrollo del ambiente de esa planta. El objeto es comparar el efecto que puede producir el sustrato a la hora de acelerar su crecimiento o no. Si la planta con ese sustrato aumenta de tamaño más rápidamente de lo que la otra, es posible que eso sea lo que necesitamos. Ahora, si no se da, volvemos a provocar una situación diferente con un sustrato diferente, por ejemplo. ¿De acuerdo? Estamos provocando. Una encuesta. La encuesta es un conjunto de técnicas destinadas primero a reunir de manera sistemática datos sobre determinado tema. Tiene que ser bien hecha la encuesta. Tiene que ser probada la encuesta. No es cuestión de hacerlo así nomás. ¿Sí? Y luego aplicarle a través de contactos directos o indirectos en los individuos que lo integran. Contacto indirecto puede ser a través de las redes sociales, ¿no? Nosotros podemos mandar una encuesta a un grupo específico para que nos responda. Entonces, hay una observación sistemática, estructurada y regulada en esto. ¿Sí? Se dispone primero, hay que disponer primero de un campo a estudiar, es decir, los lugares de manejo y los sujetos a quienes vamos a aplicar. Las categorías, por ejemplo, ¿qué vamos a manejar? Conductas, acciones, formas de respuesta, etcétera, que tenemos que delimitar correctamente. Y sobre esta, centrar la atención para poder cuantificar esas conductas y su frecuencia, por ejemplo. Con eso podemos ir calificando cuantitativamente de manera adecuada. También está la entrevista estructurada, formal o estandarizada. La entrevista no es cuestión de sentarnos a hablar con la gente. Una entrevista estructurada es cuando nosotros ponemos unas preguntas y unos lineamientos específicos de trabajo de cada uno, y a cada persona que entrevistamos tenemos que hacerlo en el mismo orden, las mismas preguntas y del mismo modo, para que sea válido. Por eso se llama estructurado. En la parte cualitativa, en cambio, lo importante es la observación naturalista, es decir, registrar los comportamientos de los sujetos directamente en el lugar donde están, de una manera clara y evitando, si nosotros investigadores, evitando cambios por nuestra presencia, sino analizarlo más en el aspecto más natural posible donde estemos haciendo eso. Esta entrevista cualitativa puede ser abierta o no estructurada, es decir, simplemente nos sentamos a conversar con la gente. Ahí sí puede ser una estructura, lanzamos 2, 3 preguntas y la gente empieza a desarrollar. Por ejemplo, decimos, intenta comprobar el nivel de responsabilidad en un puesto jerárquico y se puede preguntar, ¿qué actividades o decisiones delegaría en otras personas y cuáles no delegaría? Listo. Lance nomás su respuesta. ¿Cómo reaccionas cuando en tu ausencia alguien toma decisiones más allá de las atribuciones? Si el resultado es positivo, ¿qué hacer? Y si es negativo, ¿qué hace? ¿Ok?
Ahí no nos interesa algo específico, sino algo general. Debemos hacer algo general. El grupo focal es un grupo que se une, un grupo con características comunes que se une a discutir, a debatir o a hablar sobre un asunto específico, que puede ser de asunto social o político, o técnico incluso, ¿no? Alguna vez me invitaron a hacer un grupo focal, el último, sobre las características de unos vehículos. ¿Ok? Por ejemplo, un editorial propone a un grupo de profesores, usuarios potenciales de un manual X escolar, que están preparando. Entonces, la discusión está sobre cierto capítulo de prueba y van desarrollando entre los profesores, expertos en ese tema, sobre cómo estructurarlo mejor para que llegue a los alumnos de una forma más adecuada. Es un grupo focal. Y ahí se ve todas las respuestas que cada uno va teniendo. La historia de vida es lo que hablábamos de la parte de largo plazo. Cuando nosotros relatamos la vida de una persona, o lo que se maneja también a través de los informantes claves, incluso el desarrollo de la vida de una persona. Esta información se obtiene con análisis de largo plazo, con aproximaciones frecuentes, sucesivas, en varias entrevistas. Básicamente esto se lo hace con cuestiones médicas y cuestiones de desarrollo social, ¿no? Son estudios de un buen tiempo que tienen que manejarse. El análisis documental es estudios en escritos, en videos, en gráficos, en redes, sobre lo que se va desarrollando ahí, ¿no? Por ejemplo, fíjense, hay un libro de Edmund Burke que habla sobre las reflexiones sobre la Revolución de Francia. Les aconsejo, si es que les gusta el tema de la realidad histórica. Este libro es interesante. Reflexiones sobre la Revolución de Francia. Esa es una investigación que hace, documental, y pone en relieve las cosas fundamentales contradictorias sobre los hechos que se dieron durante y después de la Revolución Francesa. Entonces, desde los dos puntos de vista, ¿no? ¿Qué dice aquí? ¿Qué dice acá? ¿Qué pasó en el proceso? ¿Qué pasó 5 o 10 años después? Hasta 10 años después, que eso afectó terriblemente. Y de acuerdo a ese análisis, saca unas conclusiones de una realidad. Dese cuenta, hay una profesora argentina, que era profesora de Flaxo acá, Marcia Maluf. Ella hizo un análisis, no me acuerdo, son 3 o 4 años de los informes que hacía el presidente Correa los sábados. Y se pasó yendo todos los informes de ese periodo de tiempo y sacó un documento muy interesante que lastimosamente aquí no lo he visto, sobre varios aspectos sociales, políticos, médicos, etcétera, del desarrollo de ese gobierno, ¿no? A través del análisis documental. El análisis del discurso es eso, lo mismo, ¿no? A través de los discursos, de los esquemas comunicativos, los mensajes, textos, discursos de las personas para ver conclusiones específicas. Por ejemplo, analizar aspectos de entrevistas a políticos para comprender la imagen de sí mismo y la visión del mundo. Es lo que les decía en el caso de esta profesora. Las investigaciones cuantitativas, en cuanto al cuestionario, se lo puede manejar, como ustedes saben, a través de preguntas cerradas o preguntas abiertas. La pregunta cerrada es donde la persona simplemente escoge algo que ya está previamente establecido. ¿Estudio usted actualmente? ¿Sí o no? Y la abierta es cuando le damos una pregunta y la persona tiene una exposición mucho más grande, mucho más personal sobre lo que tiene que responder. ¿Por qué decidió estudiar usted esta carrera, por ejemplo? Va a haber diversas formas de pregunta. ¿Por qué lo ponemos abierta? Porque las razones pueden ser varias y no podemos terminar en detalle nosotros. Las escalas de medición es cuando nosotros ponemos de 1 a 5, de 1 a 10, de lo menor a lo mayor o lo mayor a lo menor,
con ciertas preguntas. Por ejemplo, dice, veo demasiada televisión. A esa afirmación, estoy muy de acuerdo, ni de acuerdo, ni en desacuerdo, o muy en desacuerdo. ¿Sí? Son las escalas de medición. Las listas de cotejo, en cambio, son preguntas que nosotros tenemos que responder en función del cotejo, de dos posibles respuestas, que son las mismas para varias. Por ejemplo, entregue su trabajo a tiempo y en forma. ¿Cumple o no cumple? Es para el sistema de evaluación de desempeño, por ejemplo. Llega puntual, ¿cumple o no cumple? Es amable con clientes y proveedores, ¿cumple o no cumple? ¿Sí? O las escalas de valoración, que son categorías con las cuales nosotros podemos manejar temas de calidad o cantidad. Esta, por ejemplo, ¿no? Ponemos valoración de 1 a 4 y ponemos una serie de inquietudes con las cuales nos interesa hacer una evaluación de la gente. Presta atención a las explicaciones, conoce y adopta medidas de seguridad, se esfuerza en las tareas llevadas a cabo, respeta a compañeros en cuanto a responsabilidad de su integridad, acepta el resultado final de los elementos irrelevantes en el juego, etc. ¿Sí? Y los test que son básicamente test para medir aspectos de inteligencia, interés, actitudes, aptitudes, rendimiento. Eso es, gente, eso no lo podemos hacer nosotros. Esto tiene que ser hecho por personas que lo saben manejar, psicólogos, psiquiatras, especialistas en el desarrollo del test, y que requiere una serie de parámetros de validación y de estudio y comprobación para que sean válidos. Yo sé que ustedes van a encontrar en las redes una cantidad de test que le ponen ahí, pero son muy generales, muy simples y con una comprobación nada específica. Pero esto también se lo aplica en algunos casos de estudio cuando estamos poniendo cuestiones, como les digo, ¿no? Inteligencia, interés, aptitud, etcétera. Y podemos utilizar siempre y cuando sean probados. Las pruebas de rendimiento, en cambio, son instrumentos que nos permiten caracterizar o evaluar la velocidad de ejecución de algo. ¿Sí? Por ejemplo, se desea comprobar si el esquema de tecnología antisabotaje y gestión de derechos digitales tiene incidencia en el rendimiento de videojuegos Total War 3 Kingdoms. Es decir, cogemos un grupo de personas, aplicamos un sistema de evaluación y vemos con qué rapidez lo hacen. Y de acuerdo a eso, nosotros vamos tomando resultados. Son pruebas de rendimiento. En la parte física de campo, por ejemplo, para hacer análisis a las personas que van a ingresar a Fuerzas Armadas, por decir. Las notas de campo, en cuanto a la parte cualitativa, es lo que más va. Nosotros tenemos que ir registrando de una forma anecdótica, continua y acumulativa, a partir de la escucha u observación de hechos de campo. Nos sentamos a ver cómo es el comportamiento de los perritos abandonados en la población X, porque ahora resulta que hay poblaciones en donde van y les botan a los perritos. Y su integración en la vida social. ¿Qué hacemos? Observar cómo se comporta en diferentes momentos, en diferentes grupos, en diferentes aspectos. Y simplemente transcribimos lo que vemos ahí. Y lo mismo se hace a través de, estos registros de las cosas que nosotros hacemos, de todo lo que hemos visto antes, tienen que estar registrados en audio, fotografía, en video, en archivos, o cualquier otro instrumento que nos sirve para archivar, porque necesitamos poner las memorias del observador, las memorias del entrevistador, las memorias del investigador. ¿Sí? Esto, a más de que nos sirve para evitar problemas por la pérdida de memoria, que nos olvidamos de las cosas, a veces nos confiamos y nos bueno, ya después anoto, ya solo veo. No, nos vamos a olvidar detalles. Entonces tenemos que documentar de alguna forma para que la investigación sea más completa. Y esto
hay que, así como las entrevistas, hay que transcribir de una forma lo más textual posible para que, de acuerdo a eso, nosotros podamos poner unas conclusiones valederas y desarrollar aspectos de conocimiento que nos hayamos planteado inicialmente. ¿Ok? Perdón que nos tocó correr un poco con esto, pero la revisión de los grupos que nos tocaba completo nos llevó un poquito de tiempo. Entonces, ya saben el trabajo para la próxima clase. Determinar si el trabajo es cuantitativo, cualitativo o mixto. De ahí, determinar el universo, población y o muestra. Y cómo determinarlo. Y cómo determinarla y por qué. Y luego, cuáles son las técnicas o instrumentos, o la técnica o instrumento de evaluación que ustedes creen que deben tener en su trabajo. ¿Cuál es y por qué? ¿Ok? Listo. Les pido cualquier inquietud, me escriban, manden un WhatsApp o algo de eso, porque ya estoy más de 10 minutos atrasado con el otro grupo. Ok. Bueno, muchísimas gracias. Cuídense mucho, por favor. Y nos vemos en la siguiente clase. Muchas gracias, profe. Gracias, profe. Gracias, Carlos. Muy amable, gracias.